Ya, el tratamiento dice, antimalárico en una gestante con malaria falciparum es. Aquí cambia la cosa, ¿no? Aquí les habla también de una gestante, pero les dice de malaria ya no vivax, sino falciparum. Bueno, quiero que se acuerden, hay dos esquemas que se usan para malaria falciparum en el Perú, los que vienen de la selva y los que vienen de la costa norte. Los que vienen de la selva es mefloquina con artesunato, ninguno está contraindicado en gestación, ¿ya? Mefloquina con artesunato. Y los que vienen de la costa norte es sulfadoxina piremetamina, es compuesto, ¿ya? Más artesunato. Repito, de la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato. Y los que vienen de la costa norte, sulfadoxina piremetamina más artesunato. Pero acuérdense que de la costa norte ya no hay malaria por Plasmodium falciparum hace ya unos buenos años. Ya estamos en el 7º año u 8º año, creo que no hay malaria por Plasmodium falciparum, porque aplicando la técnica de regadío intermitente se ha logrado eliminar. No sé si eso ya les he comentado. Ya, lo que pasa es que los criaderos en la costa norte, identificados, eran las plantaciones de arroz, para que ahí ejerza su ciclo de replicación el mosquito, el Anopheles darlingi, que transmite malaria falciparum en el Perú. Durante el ciclo acuático necesitaban más o menos entre 12 a 14 días, ya, por las condiciones de temperatura que existen en la zona. Entonces, ¿qué han aplicado? Han dicho, a ver, ¿qué pasaría si regamos, o sea, tenemos con agua los arrozales una semana y una semana sin agua? Se estudió para ver si se afectaba la calidad de arroz, no se afectaba, ni en calidad ni en cantidad. ¿Ya? Y se empezó a aplicar eso. El arroz sigue produciéndose igual, pero no le dan el tiempo suficiente al mosquito para que complete su ciclo. Por lo tanto, no hay vector transmisor en cantidades importantes en esa zona. Con eso se ha logrado erradicar. Son años que no tenemos malaria falciparum de la costa norte. De la cuenca amazónica sí, pero el esquema sigue igual. Sulfadoxina piremetamina más artesunato si viene de la costa norte, o de la cuenca amazónica mefloquina más artesunato. Bueno, acá dice el tratamiento antimalárico de una gestante con malaria falciparum. No les dice de dónde es, ¿ya? Uno podría decir, aquí yo veo sulfadoxina piremetamina más artesunato, que es válido si viene de la costa norte, y aquí veo mefloquina más artesunato, que es válido si viene de la cuenca amazónica. Hay dos respuestas, no. Lo que sucede es que en el caso de gestantes y niños menores de 6 meses también, toda malaria por falciparum es malaria severa. Así la gestante esté caminando, hablando, solamente tenga fiebre o incluso sea asintomática. ¿Ya? Por tratarse de ser gestante hay que manejarlo como malaria severa, como si fuera una malaria complicada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la malaria complicada entra a tallar quinina más clindamicina, y así es como tienen que tratarlo. ¿Ya? Quinina más clindamicina. Acuérdense que la quinina puede producir hipoglicemia, por eso se administra con dextrosa, e incluso hay que colocar bolos de dextrosa, como en las hipoglicemias sintomáticas, tus 5 bolos o mínimo 3 de bolos de dextrosa al 33, ¿no? Para pasar la quinina sin ningún problema, porque puede producir hipoglicemia. A eso sumado a que la malaria también te puede producir hipoglicemia, estaríamos en problemas. Por eso se administra con dextrosa, ¿ya? Y la clindamicina, que tiene otra dosificación, no es exactamente como se usa de 600 cada 8, sino sea cada 12. ¿Ya? Bueno, pero la dosificación y el cambio de terapia, porque al tercer día se cambia vía oral, etcétera, son detalles que no vienen mucho al caso. Pero eso sí tienen que acordarse. Se trata como malaria severa a las malarias por falciparum, ya en el caso de gestantes y en niños menores de 6 meses. ¿Ya? Así no tenga signos de gravedad. Hay que tratarlo así. ¿Ya? La respuesta es la D aquí. No vayan a considerar ni mefloquina artesunato ni sulfadoxina piremetamina más artesunato. La siguiente. Varón de 24 años, dice que procede de la selva con 10 días de enfermedad. Un detalle, que no sé si se los he comentado, pero si gustan ustedes revisen otras fuentes de examen, o si estamos hablando por ejemplo de la fuente MIR, es igual. Todo el que venga con fiebre de la selva es malaria hasta demostrar lo contrario. Siempre se trabaja así, ¿ya? Viene de una zona de selva y viene con fiebre, lo primero que tienen que pensar es malaria. ¿Ya? Lo primero que tienen que pensar es malaria. Bueno, aquí dice varón de 24 años que procede de la selva con 10 días de enfermedad. Ahora, alguien puede decir, pero no me dice de qué selva. Cuidado, no sean tan exquisitos. Si les dicen así, ¿ya? Y mientras no les digan está viniendo del África, ustedes tienen que asumir que es de nuestra selva, ¿no es cierto? Ya. Varón de 24 años que procede de la selva con 10 días de enfermedad, caracterizada por alza térmica cada 2 días. Miren, ¿creen que por gusto les dan eso? Dice caracterizada por alza térmica cada 2 días y escalofríos, cefalea, hipersomnia, palidez e ictericia. Si la sospecha es paludismo, y de hecho que tiene que ser paludismo, dice el agente causal es el Plasmodium y les dan alternativas.
Bueno, ahí vamos a descartar. Ovales no tenemos en nuestro medio, descartado. Naulesi tampoco. Tenemos 3 posibilidades. ¿Ya? 3 posibilidades. Vivax, malariae, falciparum. Veamos el cuadro clínico. Dice, cada 2 días. ¿Qué significaba eso? Que 2 días no había nada y en el tercer día se presentaba, ¿no es cierto? O sea, son tercianas. Cuartana podrá ser no, porque debería decir cada 3. Entonces descartamos la cuartana, que es malariae. Estoy entre Vivax y falciparum, y que dicho sea de paso son las 2 más frecuentes en nuestro medio. Una de las 2 tiene que ser, o Vivax o falciparum. Ahora, miren lo que dice aquí. Fiebre y escalofríos, perfecto, todas las malarias lo tienen. Cefalea puede ser causa de la fiebre, pero acá dice hipersomnia. ¿Ya? Hipersomnia, ¿qué significa? Hay tendencia al sueño. Si fuera dengue, es un signo de alarma. ¿Qué cosa traduce? Trastorno del sensorio. ¿Ya? Cuidado. Palidez, bueno, por la hemólisis puede haber palidez, pero dice ictericia, otro signo que no está bien. ¿Ya? Y a grosso modo, los cuadros complicados están presentes más frecuentemente en ¿cuál de los 2? En falciparum. Así, esta respuesta es falciparum. No fue muy clara la pregunta. No he intentado modificarla ni cambiarla, pero así lo han preguntado y cuidado, la clave es falciparum. ¿Por qué? Por la hipersomnia, por la ictericia, signos de severidad. ¿Ya? Puede estar instalándose una malaria cerebral acá. ¿Ya? Cuidado. En una infección mixta, dice, por malaria, es decir, Vivax y falciparum, los 2 a la vez, sí se da, hay casos de este tipo. ¿Cuál de los siguientes esquemas de tratamiento sería el más correcto en un paciente procedente de Ucayali? ¿A qué sí les dan la zona de procedencia? O sea, cuenca amazónica. ¿Qué es lo que deberían usar si fuera falciparum nada más de la cuenca amazónica? Mefloquina más artesunato. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera solamente falciparum. Pero dice que es mixta, o sea, aparte de falciparum también está Vivax. ¿Qué pasa si yo uso mefloquina en Plasmodium vivax? Mefloquina es para falciparum, pero ¿qué pasa si lo uso en Vivax? Mefloquina va a funcionar igual que cloroquina. ¿Ya? O sea, a nivel de sangre funciona la mayoría, la gran mayoría. Mefloquina, quinina, cloroquina, sulfadoxina, pirimetamina, lofantrina, proguanil, tobacona, todos ellos funcionan en sangre. En hígado solamente primaquina. Ya, esa es la diferencia que tienen que hacer. Entonces, si yo le doy para el Vivax, le doy mefloquina, o si quieren denle alofantrina, o si quieren proguanil, o si quieren cualquier otro antimalárico, quinina incluso, van a curarlo clínicamente porque van a erradicar lo que está en sangre. ¿Qué es lo que falta tratar? Lo que falta tratar es la fase hepática. ¿Qué cosa le van a agregar? Primaquina, así es. Entonces, para matar a ese falciparum, está bien que le den, como viene de la cuenca amazónica, mefloquina con artesunato. Pero no es suficiente, porque van a quedar las formas del Vivax que están a nivel del hígado. Por eso es que le agregan primaquina. Ya, y cuidado que este es el esquema. Esto pudieron haberles preguntado de forma directa, ¿cuál es el esquema para malaria mixta? ¿Ya? Y sería esa de ahí, pero no tienen que memorizar, es una cosa que la pueden pensar también. ¿Ya? Mefloquina, artesunato y primaquina. ¿Por qué le dan primaquina? Para erradicar los estadios hepáticos, ¿ya? Porque de lo contrario sí se va a curar, pero va a quedar con sus sinusoiditos en hígado. ¿Ya? Es la alternativa C aquí. Siguiente. ¿Qué fármaco se utiliza como primera elección en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum? Bueno, como sabemos, para malaria no hay vacuna, hay vacunas que se están estudiando, ya, pero no es todavía una situación que se venga a usar de forma masiva. Por lo tanto, con vacuna no se va a poder lograr nada. Lo que se da es quimioprofilaxis. ¿Qué significa eso? Que deben de tomar fármacos para evitar o disminuir el riesgo de adquirir malaria. ¿Ya? Entonces dependerá si están frente a una zona de falciparum o en una zona de Vivax. O en una zona donde haya los 2 también. En zonas donde solamente hay Vivax, ejemplos, Selva Central, por ejemplo, donde existe solamente Vivax. Una zona característica, la zona del Brae, solamente hay Vivax. ¿Ya? La selva del Bajo Urubamba, solamente hay Vivax. En el Perú hablan. ¿Ya? Pero hay las otras zonas, o sea, por ejemplo, la cuenca amazónica propiamente, no solamente hay Vivax, sino hay Vivax y hay falciparum. ¿Ya? Y aquí bien claro les dice, para que ya no piensen en eso, les dice, para evitar paludismo por Plasmodium falciparum. ¿Ya? En zonas donde solamente hay Vivax, se da profilaxis con cloroquina y funciona. Se disminuye al máximo o en el mejor de los casos se evita el riesgo de enfermar. ¿Ya? Y en las zonas donde existe
falciparum, lo que dan es mefloquina, ¿ya? Mefloquina. En esta situación, ¿cuál sería la alternativa? Sería la alternativa D, ¿ya? Mefloquina. Pero hay más detalles que tienen que recordar. Uno, ¿cómo se toma la profilaxis? Se toma una tableta por semana, no se toma diario, ¿ya? Una tableta por semana, sea de cloroquina, de mefloquina o de lo que quieran, ¿ya? Una por semana. Se toma no solamente durante la permanencia en la zona, sino se toma desde antes y se toma hasta después de haber salido también. Es una semana antes de, es durante y es 4 semanas después de, ¿ya? Así, esa es la secuencia. Entonces, si van a exponerse a la zona, una semana antes de viajar, tienen que tomar. Durante el tiempo que están ahí, una vez por semana tienen que tomar. Después que salen de la zona, deben de seguir tomando una vez por semana, 4 semanas más. O sea, es una semana antes, durante y 4 semanas después. ¿Con qué? Con cloroquina si es una zona solo de Vivax, con mefloquina si hay falciparum, así haya Vivax también, no hay problema, ya con tal que haya falciparum es mefloquina. Y si no hubiese ninguna de las dos, una alternativa interesante es doxiciclina, por si acaso, ¿ya? Doxiciclina se puede usar indistintamente para ambos, pero su eficacia no es tan elevada como en los casos anteriores, pero sí sirve, ¿ya? Sí sirve. ¿Ya? Pero aquí no dice alternativas, o sea que simplemente es cuál es el que se debe usar, y el que se usa es pues mefloquina, por la presencia de falciparum. Otra pregunta, que aquí sí he tenido que, ni modo, ya por vergüenza he tenido que corregir, es una pregunta del penúltimo examen creo, donde les han planteado mal, ¿ya? Les han planteado mal la pregunta. Y acuérdense que cuando plantean mal no hay opción a reclamar, porque los resultados son inapelables. Esté mal planteado, ustedes finalmente tendrán que adivinar, pero tienen que marcar, no pueden dejarlo en blanco. No les van a hacer valer, ni les van a dar punto para todos tampoco. En el mejor de los casos anularían la pregunta y quizá sobre 199 preguntas sería la calificación. Pero tienen que intentar marcar siempre, y esa es una recomendación. No va a corregir el jurado en pleno examen. Bueno, acá te dice la proteína estructural más importante del virus del dengue, ¿ya? La pregunta decía, ¿cuál es la proteína que permite diferenciar los serotipos del dengue? Ya es lo mismo. Esta es la proteína estructural más importante que justamente te permite diferenciar en serotipo 1, 2, 3 o 4. Porque hay 4 serotipos de dengue, ¿no es cierto? Ya. De las proteínas estructurales, ya estamos hablando de la proteína C, que está en la cápside o nucleocápside, y es fácil de recordar porque dice proteína C, C de cápside, ¿ya? Está la proteína M, que es la proteína de membrana, está en la membrana, ¿ya? Y está la proteína E, que es la proteína de envoltura. Entonces, si yo voy a visualizar al dengue, al virus del dengue, ¿qué cosa es más fácil? ¿Mirar lo que está dentro o lo que está en la superficie? Lo que está en la superficie, ¿no es cierto? Es por eso que la proteína E te sirve para diferenciar los serotipos, porque está en la envoltura, ¿ya? Y habrá pues proteína E1, E2, E3 o E4, dependiendo si es serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 o serotipo 4. Y esa es la proteína que me permite diferenciar. En el examen había una alternativa que decía E2 y una alternativa que decía E4. No sé por qué lo han planteado así, ¿ya? No sé por qué. He tratado de investigar de dónde ha podido salir mal planteada la pregunta. Cuando uno revisa el libro de Mandel, ¿conocen el libro de Mandel de enfermedades infecciosas? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Ya? Bueno, es el texto, digamos, de mayor garantía, pero hay que saberlo leer, obviamente, ¿ya? ¿Qué es lo que han hecho? Justo al terminar un enunciado hay una figura de los serotipos del dengue y posterior a ello continúa el enunciado. Ya han bloqueado, probablemente han hecho un copy-paste, han bloqueado, lo han pegado, y como ha salido las letritas pequeñitas de la figurita, al eliminar eso se han volado una parte. Esa es la única explicación, ¿ya? Y al volarse esa parte, solamente quedaba pues ahí, se diferencia, así dice, se diferencia E1, E2, y después ya en el reglón posterior está, perdón, E1, sí, está bien, E2, E4, hablaba de las proteínas, y después de la figura aparece el resto del enunciado. Todo lo demás lo han volado, y han considerado, como no conocían de repente el tema, simplemente lo han colocado en alternativas. Ya, pero no es así, es la proteína E. Hay 4 tipos de proteína E. Ahora, proteína A y proteína B, que también existen, no son proteínas estructurales, ¿ya? Proteínas estructurales son C,
son M y es E. Y la E tiene 4, o sea, son 4 formas que le permite justamente diferenciar en serotipos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bueno, ellos consideraron el E4, no sé por qué. La pregunta debió haber sido en todo caso, ¿cuál te permite diferenciar al serotipo 4? ¿No es cierto? Pero consideraron E4. Espero que lo corrijan si es que van a volver a plantear la pregunta. Hubo más errores, ¿ah? Por ejemplo, les mencionaron a la esfingomielinasa B, B de beso. No existe la esfingomielinasa B de beso, no existe. Es esfingomielinasa D de dedo, que es componente del veneno de los oxoceles, que involucra a la membrana del eritrocito y produce hemólisis y la reacción dermonecrótica también. ¿Ya? Pero se equivocaron, ¿ya? Y lo han considerado como alternativa. Entonces, en el examen, ustedes si encuentran algo así, tienen que incluso suponer que se han podido equivocar en el tipeo y tienen que marcar lo que más se aproxima. No pueden dejar en blanco. ¿Ya? Para colmo no han corregido, ¿eh? Así lo han puesto. ¿Ya? Hay que tener cierto cuidado. Bueno, es la proteína E, ya no se olviden. ¿Para qué nos sirve la proteína E? Para diferenciar, para serotipificar en los serotipos 1, 2, 3 y 4. Está en la parte externa, en la envoltura. Una persona vacunada contra la fiebre amarilla respecto al dengue. Eso es importante también. ¿Cuándo se produce cuadros severos de dengue? Ustedes saben eso. Los cuadros severos se producen en algunas circunstancias. Uno, de que pueda ser el serotipo 2, es el más agresivo. Si te infectas con el serotipo 2, puedes hacer cuadros severos de dengue, ¿ya? Y la otra forma y más común de hacer cuadros severos de dengue es que tú tengas dengue por segunda, tercera o cuarta vez. Cuando tienes por primera vez, tú formas anticuerpos contra el serotipo específico, o sea, voy a ponerme como ejemplo, digamos que yo hago dengue 3, o sea, por serotipo 3. Mi organismo fabrica anticuerpos contra el dengue 3. ¿Ya? Esos anticuerpos neutralizan, está bien, al serotipo 3, ¿ya? Porque ese es el dengue que tuve, pero contra los demás serotipos son anticuerpos no neutralizantes, ¿ya? ¿De qué sirve cuando me dé otra vez dengue, digamos dengue 2? Van a actuar los anticuerpos que ya tengo, pero no lo van a neutralizar al virus. Son anticuerpos que van a actuar antígeno-anticuerpo, pero sin lograr neutralizarlo. Y por el contrario, van a hacer que sobreexprese citoquinas. Eso se llama fenómeno de inmunoamplificación, se llama. ¿Cómo se traduce eso? Que si yo tengo dengue por segunda vez, va a ser más grave que la primera. Si es por tercera vez, como tengo más anticuerpos diversos, va a ser mucho más grave todavía. En infecciones posteriores, ¿ya? Los cuadros de dengue son más severos. En palabras simples, el tener anticuerpos contra algún serotipo me expone a hacer cuadros severos por los otros serotipos. Por eso es la vacuna, que ya está fabricada la vacuna del dengue. Espero que este año entre en vigencia, pero ya está fabricada la vacuna del dengue, protege contra los 4 serotipos. Si protegiera contra 3, no valdría, porque pobre de ti que hagas por el serotipo que falta, harías un dengue severo, porque tendrías 3 tipos de anticuerpos listos para amplificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver en todo caso la fiebre amarilla? La fiebre amarilla también es un arbovirus. ¿Ya? Cuando la persona se vacuna contra la fiebre amarilla, ¿forma anticuerpos contra qué? Contra la fiebre amarilla, obviamente. Pero ¿qué pasa si te da dengue? El dengue que ingresa asume que los anticuerpos que está encontrando no son contra la fiebre amarilla, sino contra un serotipo diferente de dengue y produce inmunoamplificación. Entonces, en palabras simples, cuando te vacunas contra la fiebre amarilla, te proteges de la fiebre amarilla, pero te expones a cuadros severos de dengue. ¿Ya? Hay que tener presente eso, ¿ya? Entonces dice aquí, está también protegido contra el dengue. O sea, una persona que se vacuna contra la fiebre amarilla también se protege contra el dengue. Mentira. B, la vacunación es indiferente, o sea, no tiene ninguna relación. No, no lo es, más bien es perjudicial, ¿no es cierto? ¿La vacuna puede predisponer a formas severas de dengue? Sí, puede predisponer a formas severas de dengue, hay que tener cuidado. ¿Ya? La alternativa C. La otra dice, la vacuna protege parcialmente del dengue, no te protege, ni parcialmente ni del total. Y el otro dice, la vacuna no protege del dengue, pero mitiga el cuadro clínico, al contrario, más bien lo amplifica. ¿Ya? Bueno, esa es la relación que existe de fiebre amarilla hacia dengue, pero hay otra relación, de dengue hacia fiebre amarilla, y ese efecto más bien es benéfico. Personas que han tenido dengue, los anticuerpos contra el dengue sí neutralizan al virus de la fiebre amarilla. Es por eso que las personas oriundas de la zona no hacen fiebre amarilla, porque probablemente han tenido dengue y eso les sirve de anticuerpos. ¿Ya? O sea, miren, del dengue hacia la fiebre amarilla es benéfico, pero de la fiebre amarilla hacia el dengue más bien potencia los efectos indeseados. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. El dengue severo, potencialmente letal, es menos común en uno de los siguientes grupos de riesgo. Bueno, nos hablan de grupos, vamos a ver dónde es menos común.
turistas que visitan zonas endémicas, nativos de la zona endémica, recién nacidos de madres con antecedente de dengue, vacunados contra la fiebre amarilla, personas con antecedentes de haber padecido dengue una o más veces. A ver, vayamos en sentido inverso ahora. Una persona que ya tuvo dengue se expone a dengue severo cuando venga otro serotipo, ¿no es cierto? Entonces, la E, que dice personas con antecedente de haber padecido dengue una o más veces, más bien están en riesgo, ¿ya? Entonces, sí es un grupo de riesgo. D, vacunados contra la fiebre amarilla, acabamos de ver, sí es un grupo de riesgo. D y E son grupos de riesgo. ¿Qué dicen de los recién nacidos de madres que hayan tenido dengue antes? Si una mujer tuvo dengue, tiene anticuerpos contra el dengue, ¿no es cierto? Transplacentariamente le va a dar al recién nacido, y el recién nacido que ni conoce el concepto de dengue va a nacer con anticuerpos contra el dengue. Y el tener anticuerpos contra un serotipo le predispone a cuadros severos por otro serotipo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces C, D y E sí son grupos de riesgo. Nos quedan dos: o los turistas que van a las zonas endémicas o los nativos de la zona endémica. ¿Cuál de los dos es posible que tenga factores de riesgo? Vamos a ver. Los nativos de la zona endémica es posible que ya hayan tenido, es más probable respecto a los turistas que ya hayan tenido dengue. Y si ya tuvieron dengue, van a ser cuadros severos de dengue en una segunda o tercera oportunidad. Ya los turistas probablemente por primera vez van a tener un cuadro de dengue. ¿Ya? Entre los dos, obviamente, es la alternativa B. ¿Ya? Los que ya son exagerados pensando, porque a veces, eso sí les digo, cuando a veces uno lee, cuanto más lee, más se confunde. Alguna vez, aquí nadie me lo ha dicho, pero alguna vez justamente comentábamos sobre esta pregunta, decíamos, ¿y qué pasa con los turistas que tengan vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Estarían predispuestos a hacer cuadros severos de dengue? Pero no les dice pues vacunados. No todos los turistas tienen vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Ya? O sea, mientras el enunciado no les diga, yo no puedo suponer algo que no está escrito. Acá dice bien claro, nativos de la zona endémica. Yo pienso, si es nativo, vive en la zona, ya ha tenido dengue, lo más probable, por lo menos una vez. O al menos es más probable que haya tenido dengue respecto a un turista que recién está yendo. ¿Ya? Entonces, no piensen lo que no está escrito, esa es otra de las cosas. ¿Ya? Otra, constituyen signos de alarma para dengue severo, excepto lo que habíamos comentado. A ver, llega el paciente con fiebre, decimos puede ser dengue, por lo tanto hay que evaluar si tiene unos factores de riesgo para ver si se va a casa o se queda. Dolor abdominal intenso, hemos dicho que sí, puede significar un cuadro de ascitis, incluso laminar, pero puede ser ascitis. Hacia ella, dolor a la palpación superficial, hay que tener cuidado, ¿ya? Dolor abdominal. Signos de sangrado, ni hablar, es un signo de riesgo. A y B, sí lo es. Derrame pleural y ascitis. Bueno, suponiendo que no se hayan acordado de derrame pleural, pero como acá dice ascitis, y ustedes saben que eso se relaciona a dolor abdominal, hay que relacionarlo. Es más, la ascitis no es lo único que puede suceder. Esa extravasación de plasma puede producir edemas, ascitis puede producir derrame pleural, derrame pericárdico, ¿ya? En cualquiera de las serosas puede haber. Y significa simplemente extravasación de plasma. Nos quedan dos: trastorno del sensorio y convulsiones. Ni hablar, pues, si tiene trastorno del sensorio más convulsiones hay que tener cuidado. Y el otro dice fiebre intensa que no cede a los antipiréticos. No interesa que tenga fiebre, la fiebre es parte del dengue. ¿Ya? La alternativa es. Una de las cosas que mal acostumbramos, no sé si le sucede, es a veces todo le creemos al paciente. Y pensamos en base a lo que nos dice el paciente. ¿No les ha pasado de lo más simple, hablando justo de la alternativa? Yo le doy paracetamol y no le hace nada, sigue con fiebre. ¿Cómo sé que me está mintiendo? Pero sin embargo lo asumimos, debe ser eso, y me pongo a cranear, ¿no? ¿Qué le doy? ¿Cómo hago? Pero si no me consta. O sea, es poco probable, salvo que tú le hayas dado la medicación y veas que no cede, ¿no? Ahí sería diferente. Entonces, ¿qué van a hacer si alguna vez, en alguna circunstancia, tienen una situación parecida? No, el paracetamol no le hace absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es darle una dosis óptima y déjenlo en observación. Si ven que se va la fiebre, le dicen, ¿sabe qué? A partir de ahora sí le va a hacer efecto, lléveselo nomás, y aquí está su paracetamol. ¿Ya? Pero no crean al pie de la letra todo lo que les dicen. Lo mismo es cuando interrogan con alternativas. ¿Y tiene fiebre? Sí tiene fiebre. ¿Y ha sangrado? También ha sangrado. No, mejor que les cuente qué cosa ha tenido. Cuénteme todo lo que ha tenido. Y probablemente ahí sí les va a decir la verdad. Tienen la tendencia el paciente de exagerar con la idea de que cree que va a recibir mejor atención. ¿Ya? Detalles, detalles que uno lo aprende en el camino y ni modo. Y una cosa que van a aprender es, no le van a creer al interno cuando estén haciendo la residencia. El interno todo les va a decir que está bien, y ya cuando están pasando la visita, cuando los levante el asistente, se van a dar cuenta que todo lo que les ha dicho es mentira.
¿Ya? Igual es el R3, no les va a creer al R1. Va a ir a verificar, porque le van a decir, sí, está bien. ¿Su presión cuánto está? 120-80, y cuando lo palpan, pulso filiforme, no tiene presión, está chocado. ¿Ya? Son cosas, uno mismo tiene que verificar. A ver, esta. Ante un caso de dengue sin signos de alarma, ya lo está catalogando, ¿eh? Dengue sin signos de alarma. En un paciente varón de 35 años que cursa febril con mialgias intensas, pongan lo que pongan, ya no me preocupa porque dice que no tiene signos de alarma. Así yo dude, deberé asumir que mialgias intensas no es signo de alarma, porque está diciendo que es un dengue sin signos de alarma. Dice, usted indicará, ¿qué haríamos con ese paciente? ¿Lo hospitalizamos? No se hospitalizan los que no tienen signo de alarma. Paracetamol y control ambulatorio. Eso es lo que se tiene que hacer. Le damos paracetamol para la fiebre, no usen otros AINES, hay que tener cuidado, ¿ya? Y control ambulatorio. Si tuviera signos de alarma, observación, ¿ya? Antes que hubieran hecho, no había forma de clasificar. Apenas llega, donde ya no hay espacio, hay que colocarlo porque hay que observar que junte sus 4 criterios de dengue hemorrágico en el tiempo. Como les digo, no era viable esa clasificación en clásico y hemorrágico. Ya no piensen en esa posibilidad. Bueno, aquí es paracetamol y control ambulatorio. La siguiente, interesante la pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas para controlar dengue y chikungunya es la más importante? Los dos, para controlar ambos. Para empezar, es el mismo vector, ¿no es cierto? El que transmite dengue y que transmite chikungunya también, es el Aedes aegypti. Uso de larvicidas en los criaderos. Bueno, si uso larvicidas en los criaderos, para empezar, identificar todos los criaderos, esto no es malaria, en malaria no hay problema. Eran plantaciones de arroz, son brazos de ríos, qué sé yo, pero para criaderos, para el Aedes, puede ser una latita de atún vacía que está en la calle. Tendría que identificar toditos los criaderos y uno por uno estar colocando la herbicida, eso es improbable de poder hacerlo bien, ¿ya? Entonces, uso de herbicidas en criaderos, no sé, no creo que sea una medida lógica. Uso de repelentes en la población podría servir, ¿ya? Pero no sé qué tanto pueda soportar la población solo colocándose repelentes y no interesándose que se sigan multiplicando los vectores. Intervención química, dice, fumigación. La fumigación mata ¿qué? Los adultos. Pero las larvas pasan a pupa, pasan a adulto y en unos 3 días otra vez estás con los vectores, ¿ya? O sea, cuando tú fumigas, matas a los adultos. Pero siguen ahí las otras formas evolutivas y en unos días más otra vez te poblas de vector. Reordenamiento del medio ambiente y recojo de inservibles. ¿Qué significa eso? Y esta es la principal medida y eso es lo que se recomienda. No porque queramos ahorrar dinero, sino que el reordenamiento del medio ambiente significa hay que eliminar todo lo que pueda servir de criadero. Hay que tapar todos los recipientes con agua. Hay que evitar que haya cuerpos de agua expuestos. Ya has reordenado el medio ambiente. Por lo tanto, ahí al menos larvas no va a haber. Cuando haces eso, así queden adultos, el adulto no vive eternamente, no vive 40 años, 50 años. O sea, vive por ahí unos días y que obviamente no va a tener ni dónde colocar siquiera huevos para que pasen a larva, a pupa y adulto. Lo principal es reordenar el medio ambiente y el recojo de inservibles, así se llama. Ya son campañas que habitualmente se hacen de forma frecuente en zonas donde hay dengue. E incluso si van a fumigar, primero se hace eso. Tú eliminas los sitios donde hay criaderos, ¿ya? Y después puedes fumigar. Matas a los adultos y tampoco hay estadios evolutivos, digamos, que van a pasar a adultos en algún momento. ¿Ya? Acá dice eliminación de criaderos. Eso es fundamental en malaria, no en... La eliminación de criaderos se hace en malaria, no se hace en el caso de Aedes, ¿ya? La respuesta es la D. Hay que reordenar el medio ambiente y hay que hacer recojo de inservibles. ¿Qué cosa es eliminar criaderos? Miren, la dosis, por ejemplo, de los larvicidas comunes es 100 gramos por metro cúbico de agua. Ya más o menos a grandes rasgos es así. Pero imagínense, hay criaderos en malaria que son brazos de río. Son 7 kilómetros de largo por 1 metro de profundidad y por unos 8 metros de ancho, digamos. A ver, saquen cuántos metros cúbicos hay ahí y coloquen a todito eso larvicida, o sea, es complejo. Y no solamente ahí, terminando esa intervención, a 10 metros hay otro brazo de río y más allá otro brazo de río, ¿ya? Y es en toda la ribera de un río que va de norte a sur, desde zona media fría hasta selva baja, o sea, es difícil. ¿Ya? ¿Qué se hace? Más bien se elimina los criaderos. Por ejemplo, cuando hay brazos de río, ya se trabaja, por ejemplo, con maquinaria pesada y hace que esa agua corra, se conecte con el río, para que el río se lo lleve. ¿Ya? Eso es eliminar criaderos. ¿Ya? Eso es lo que se hace en malaria, funciona en malaria.
¿ya? Pero no es pues para dengue, porque dengue en un florero, en un vaso de agua, en cualquier lado puede estar, ¿ya? Entonces, reordenamiento del medio ambiente y recojo de inservibles. Otra pregunta interesante, las fases clínicas de la fiebre amarilla secuencialmente son: la fiebre amarilla, ¿ya? A pesar que se llama amarilla, no siempre se presenta con ictericia. Es más, la mayoría de casos no tienen ictericia. Y alguien me dirá, ¿y por qué le llaman fiebre amarilla? Lo que pasa es que cuando se describió la enfermedad, se describieron solamente la fase terminal de la enfermedad, porque nadie diagnosticaba en estadios iniciales. Persona que venía con hematemesis, con melena, histérico, con trastorno del sensorio, a veces con agitación psicomotriz, que venía con acidosis metabólica severa, con falla renal y se moría, decían fiebre amarilla, porque está histérico, ha tenido sangrado, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, se bautizó con ese nombre y hasta ahora se ha quedado así. Pero con el correr del tiempo se ha llegado a diagnosticar casos en estadios anteriores, o sea, personas que ya están infectadas con fiebre amarilla y no hacen ictericia, ¿ya? Y ahora ya está descrito que hay 3 fases. La primera fase es totalmente inespecífica, se llama fase de infección, ¿ya? Es totalmente inespecífica, puede ser totalmente asintomático incluso, o puede ser un cuadro, digamos, con algo de cefalea, de repente ni siquiera fiebre, ¿ya? No sé, a veces incluso imitando un cuadro respiratorio alto que se está instalando, ¿ya? Y que pasa desapercibido, o al menos el paciente lo tolera tan bien que no le presta importancia. Esa es la primera fase, fase de infección. Luego viene una fase donde se resuelve todo, por eso se llama fase de remisión. Dicen, sí, me estaba queriendo resfriar y ya me recuperé. Y lo que no saben es que tuvieron fiebre amarilla y que, bueno, no les pasó nada. Lastimosamente hay un grupo que es el minoritario que pasa a la tercera fase y que se llama de intoxicación. Ellos recién hacen ictericia, hacen melena, hacen hematemesis, hacen trastorno ácido-base, hacen acidosis metabólica, hacen falla renal, ¿ya? Se tornan histéricos y son los que generalmente fallecen, ¿ya? Y como digo antes, solo se diagnosticaba eso y por eso le bautizaron como fiebre amarilla. Entonces hay 3 fases. La fase de infección al inicio, totalmente inespecífico. Luego viene la fase de remisión. La gran mayoría llega hasta ahí y ahí queda. Ni se enteraron que tuvieron fiebre amarilla. Y después viene la fase de intoxicación, ¿ya? La fase de intoxicación, que es la minoría y que son los que habitualmente fallecen. En ahí sí hay ictericia, hay sangrado, hay todo lo que conocen, ¿ya? La respuesta es la C: infección, remisión e intoxicación. Hay 3 enfermedades que están sujetas al Reglamento Sanitario Internacional, hay que acordarse de eso. Uno de ellos es fiebre amarilla, el otro es peste y el otro es cólera. Fiebre amarilla, peste y cólera, puede ser pregunta de salud pública. Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. A ver, las personas nativas de las zonas exóticas, para fiebre amarilla, claro, las zonas donde hay fiebre amarilla no se llaman zonas endémicas, eso es para malaria, se llaman zonas exóticas. ¿Por qué? Porque esas zonas no están habitadas por el humano habitualmente, ¿ya? Es básicamente en un grupo de primates donde circula el virus de la fiebre amarilla en su estadio salvaje y por eso se llama zonas exóticas, ¿ya? Es aplicable para fiebre amarilla. Dice, comúnmente no enferman con esta patología, esto probablemente se debe a, o sea, les dicen porque las personas que tienen o que viven en esas zonas de peligro no enferman comúnmente con fiebre amarilla. ¿A qué se deba probablemente esto? Vamos a ver. Dice inmunización activa con vacuna antiamarílica. Yo les puedo decir que esto no es cierto, porque la mayoría no está vacunado contra la fiebre amarilla, ¿ya? La mayoría no está vacunado contra la fiebre amarilla. El otro dice, infección pasada por dengue. ¿Podría servir de algo o no? ¿Qué dicen? Si una persona ha tenido dengue, va a formar anticuerpos contra el dengue y ¿cómo actúa esto? Como protector más bien contra la fiebre amarilla. O sea, esto sí puede ser cierto, ¿ya? Pero como es una pregunta media filosófica, hay que seguir viendo las demás. Dice inmunidad natural permanente. O sea, que las personas nazcan y formen naturalmente sus anticuerpos y permanentemente estén así contra la fiebre amarilla, sonaría muy fantasioso, ¿no es cierto? Inmunidad natural, difícil, y permanente todavía. El otro dice todos, y desde que dice todos, ¿qué debo de pensar? Que esta alternativa no está bien, ¿no es cierto? Pero ahora lo voy a terminar de leer por respeto. Dice, todos los casos de fiebre amarilla en esta población son asintomáticas. ¿Se dan cuenta? O sea, las preguntas que te dicen todos, o siempre, o jamás, terminan afirmando algo descabellado la mayoría de las veces, como en este caso. Dice que todos los casos de fiebre amarilla en este tipo de poblaciones son asintomáticas.
Por lo tanto, no es que no hagan enfermedad, sino que sí lo hacen, pero todos son asintomáticos. No. Basta que uno tenga síntomas, esta alternativa ya no serviría. Porque ya no serían todos. ¿Ya? Descartado. Bueno, hasta ahorita puede ser la B. El otro dice, los pobladores conocen a los vectores transmisores y se protegen debidamente. ¿Creen que esto es posible? ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? Infección pasada por dengue. O sea, el haber tenido dengue los va a proteger. Acuérdense que a los revés cuando partimos de fiebre amarilla hacia dengue. La mayoría de casos de fiebre amarilla se caracterizan clínicamente por, dice la mayoría de casos, todos los infectados por fiebre amarilla. Asociados a ictericia, hemos dicho que son la minoría los que hacen ictericia, sangrado, ¿no? Cuando hablan de una pirámide o del iceberg, la punta del iceberg nada más es fiebre, ictericia, sangrado. La gran mayoría son asintomáticos, luego vienen oligosintomáticos, ahí ya están casi el 80%, unos cuantos nada más hacen un cuadro más florido y el mínimo son los que hacen en la fase de intoxicación. Entonces, asociados a ictericia no pueden ser, ¿ya? Porque ictericia es un dato clínico terminal, tardío, y que se da en la minoría de casos. Tendencia al shock es casi lo mismo hablar de ictericia. Hematemesis, melena, ictericia también es signo tardío, ¿ya? Sin embargo, aquí hay dos cosas. Otra vez acá aparece ictericia que me invalida la alternativa E. Y acá dice ser asintomáticos u oligosintomáticos. Esa es la respuesta. ¿Ya? La fiebre amarilla no es de necesidad letal. La mayoría de veces, casi en todos, es incluso asintomático. ¿Ya? La alternativa D. Hombre de 45 años con fiebre y exantema maculopapuloso generalizado. Perfecto. Hasta ahí no sé absolutamente nada. Pero dice incluyendo palmas y plantas. Ese es un detalle que no debo dejar pasar desapercibido. Los exantemas que afectan palmas y plantas en personas en general, mucho más aún si es adulto, o será sífilis secundaria, o será riquecias, ¿no es cierto? Hasta hace 12 años podríamos decir de repente sarampión, pero sarampión ya no tiene mucho sentido pensar, no tenemos hace mucho tiempo. ¿Ya? Dice, vive en una granja con perros frecuentemente parasitados por garrapatas. Les está induciendo la respuesta, ¿no es cierto? Un perro te puede contagiar de sífilis, y más aún si está con garrapatas, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, en los zoofílicos probablemente sí. ¿Ya? Acá se trata de probablemente riquecias, ¿no es cierto? Porque habla de que los perros están parasitados con garrapatas. Dice, señale la enfermedad a la cual se refiere, el germen causante y el tratamiento adecuado. Perfecto, vamos a ver. ¿Fiebre botonosa es una rickettsiosis? Sí. ¿Rickettsia conori es su agente quien lo produce? También. ¿Y el tratamiento es doxiciclina? También. Ya, pero eso es una riquettsia. Calazar, leishmania dormani no es. El otro dice dengue, nada que ver con el dengue. Acá dice fiebre Q. Fiebre Q también es una riquettsia. ¿Lo produce Coxiella burnetii? Sí. ¿Y se trata con doxiciclina? También. Luego dice fiebre malta, o sea, Brucela. Brucela que venga con rash, que afecte palmas y plantas, no, nada que ver. Está entre la A y la D, que son riquettsias. ¿Cuál elegirían entre las dos? ¿O habrían dos respuestas? Porque por si acaso fiebre botonosa sí lo produce Rickettsia conori y el tratamiento es doxiciclina, y fiebre Q sí lo produce Coxiella burnetii y el tratamiento también es doxiciclina. Pero hay una situación. Cuando hablan de riquettsias, todas se transmiten por garrapatas excepto Coxiella burnetii. Coxiella burnetii se adquiere por inhalación, no por vector transmisor. Todos son gram negativos excepto Coxiella burnetii, que es gram positivo. Todas producen exantema excepto Coxiella burnetii, que te produce neumonía. ¿Ya? Todas producen disfunción endotelial excepto Coxiella burnetii. Coxiella burnetii es una excepción. Es una riquettsia pero que se comporta diferente. ¿Ya? No puede ser Coxiella burnetii porque no tendría por qué haber ese exantema. Si hay el exantema, debe ser una fiebre manchada. Puede ser de las montañas rocosas, puede ser la fiebre botonosa, puede ser el tifus exantemático, qué sé yo. Y de todas esas solamente está hablando de fiebre botonosa. ¿Y por qué le llaman fiebre botonosa? Acá hay un detalle que no lo han colocado. La fiebre botonosa se le llama, y eso lo diferencia de la fiebre de las montañas rocosas. Ambos son iguales en clínica. La diferencia es que la fiebre botonosa, en el lugar de la picadura de la garrapata, se produce una escara necrótica a manera de botón. De ahí viene el nombre de fiebre botonosa. ¿Ya? En ambas afectan palmas y plantas, en ambas hay el cuadro clínico igual, ¿ya? Con disfunción endotelial posterior. A ver, hombre de 31 años que tiene contacto directo con perros. Siempre les dan un dato importante. Consulta por fiebre, cefalea de 4 días de evolución, está febril, presenta exantema maculopapular en cara, tronco y extremidades, incluyendo palmas y plantas. Ya le está dando una pista muy clara ahí.
Se observa una lesión costrosa y negruzca entre las nalgas y adenopatías inguinales. Hay un lugar donde probablemente ha habido la picadura de la garrapata. Basta que exista esa lesión costrosa a manera de botón, esto es una fiebre botonosa, ¿ya? Y es más, la mayoría de las veces de cuadro clínico les van a preguntar así, cuando se trate de riquecias, porque les va a permitir hacer la diferencia clínicamente. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el responsable? ¿Cuál era? Rickettsia conori. Tratamiento doxiciclina. ¿De qué se trata? De fiebre botonosa o fiebre mediterránea, que es lo mismo.